¿Cómo? Varias veces en la clase le aparecía ese cartel. Sí, sí. Bueno, acá es un poco lo que antes mencionamos en el aire y acá lo vemos ya implementado. Nosotros lo que hacemos es, hacemos un diagrama en bloques de qué es lo que queremos hacer, de cómo es que se va a implementar nuestro coso. Después lo que hacemos es codificamos, es decir, escribimos entidad de arquitectura, entidad de arquitectura, entidad de arquitectura. Lo compilamos en el aire, es decir, esto no está pensado hasta ahora para ningún componente en particular. Entonces, si tiene errores, recodificamos, porque acá va a haber dos tipos de errores. Un primer tipo de error que es relativamente sencillo de solucionar, que son los errores de sintaxis. Ustedes vieron, y ahora lo vamos a repetir enseguida, que debemos terminar cada renglón con un punto y coma. ¿Sí? Si me olvido un punto y coma, me aparecen 317 errores, porque un punto y coma empieza a interpretar lo que está en el renglón de abajo y no hay... Bueno, un solo punto y coma puede dar decenas de errores. Ese es error de sintaxis, mal escrito. Para eso tengo reglas más o menos sencillas como para solucionarlo. Es decir, vamos a ver la herramienta que usamos que nos permite ver en dónde se cometió el error de sintaxis. Ahora, después de corregir, vamos a encontrarnos que no tenemos más errores de sintaxis. Pero ahora puede aparecer otro tipo de errores, que son los errores lógicos. Los errores lógicos significan que no tengo error de sintaxis, pero no hace lo que yo esperaba que hiciera. Es decir, si yo quise implementar una AND e implementé una OR, porque me equivoqué de función o porque me equivoqué en la tabla de verdad, no va a haber errores de sintaxis, pero no va a estar haciendo lo que yo... No va a estar haciendo lo que yo quiera, lo cual también va a obligarme a que ahora, después de que ya no tengo errores de sintaxis, en la simulación y la verificación pueda llegar a tener errores y que me obligan o bien a cambiar la simulación, porque le hice mal, o bien cambiar la codificación, es decir, las instrucciones, ya sea lo que escribí, tanto sea en la entidad como en la arquitectura, para llegar ahora a que la simulación me dé de acuerdo con lo que yo quiera. ¿Sí? Simulando un conjunto de excitaciones, porque ese es el otro tema. Aquí voy a tener, para verificar que funciona todo bien, proponer un conjunto de excitaciones y ver acá las respuestas. Entonces la salida del simulador va a ser como si fuera un osciloscopio con todas las señales de entrada y todas las señales de salida. Pero todo hecho a nivel de programa de computadora. ¿Sí? ¿Está bien hasta aquí? Si funciona al menos hasta ahora en el papel como yo quería que funcionara, perfecto. Caso contrario, tendré que modificar hasta lograr que la simulación sea lo que yo quiera. Después de eso empieza la parte de síntesis, que nosotros, para nuestro objetivo de la materia, no lo vamos a hacer. La síntesis es buscar un componente que permita albergar la cantidad de compuertas que en esta etapa nos aparece como resultado de la compilación. Dice, usted para esto necesita 32 compuertas OR, 14 compuertas AND, 17 conexiones, 3 buffers de salida. Me fijo cuál es el que tiene todo eso y entro en el proceso de síntesis. Fitting, place and root significa fitting es cuando uno se prueba la ropa y ve si le queda bien o no le queda bien, eso se llama fit, acomodarse. Y después de eso, digamos, lo que yo quiero, de acuerdo con lo que me dice el compilador acá, de cantidad de compuertas que necesitaba, cabe bien, porque una cosa es que la cantidad de compuertas sea la adecuada y la otra es que pueda llegar a interconectarlas en lo que yo quiero hacer. Porque puede darse el caso que, piensen ustedes, que acá no estoy diseñando un impreso en el cual tengo la libertad de tirar líneas de un lado para el otro, sino que las líneas ya están tiradas y lo que yo puedo hacer
es, como habíamos visto cuando vimos Pulse y Plus, de que lo que tenía que hacer era llevar las señales a las compuertas. Pero ya estaba tirado los cables. Lo que tenía que hacer yo era volar o no volar fusibles. Acá más o menos es lo mismo. Entonces, puede darse el caso que en principio el componente que elegí era el adecuado, pero que en la práctica resulta que no cabe lo que yo quiero implementar. También puede darse el caso que lo pueda llegar a ajustar yo a mano. ¿Por qué? A ver, imaginemos que tengo un circuito, una FPGA, en la cual tengo parte de los componentes acá arriba, en la parte superior, y parte de los componentes en la parte de abajo. Entonces, como acá el ruteo, en principio, es automático, como si se tratara de un circuito impreso, pero acá hay una ventaja, que quien fabrica el circuito integrado se supone que sabe bien cómo van las líneas, y acá no es el diseño de un circuito impreso en el cual tengo un montón de variables a manejar, sino que aquí lo que debo hacer es, teniendo los componentes, teniendo los cables, conectar los componentes a los cables que ya existen. Entonces eso lo hace bastante bien la herramienta que nosotros vamos a utilizar. Pero la inteligencia de un programa es restringida. Puede llegar a cometer, no errores, pero sino no tener en cuenta ciertos parámetros. Por ejemplo, supónganse ustedes que conecta un bloque de aquí arriba con el bloque de acá abajo y la señal vuelve para arriba. ¿Se puede dar? Sí, se puede dar. El problema acá puede ser que los tiempos de propagación a lo largo de estos cables sean demasiado grandes. Con lo cual, en una de esas, yo a mano lo que hago es utilizar una celda que está en la parte de arriba para que la señal no tenga que viajar a lo largo de tanta longitud dentro del circuito que estamos trabajando. Esto es lo que llamamos nosotros acá fitting, place and route. Es decir, ubicar los componentes, es decir, voy a usar esta compuerta AND y no esta, eso significa place. Route es interconectar. Eso supuestamente lo hace en forma automática y bastante optimizada el software que nosotros vamos a utilizar. Una vez que funciona, hago una verificación de timing. Es decir, una vez que termino de interconectar, vuelvo a hacer la misma simulación que había hecho antes, pero ahora sobre un componente real. Si anda bien, ahí sí lo programo a la FPGA y con eso está solucionado el problema. Ahora, si no anduvo, bueno, si no anduvo la simulación y si no anduvo el timing o si no anduvo la ubicación de componentes, bueno, tengo que rediseñar. Para lo cual, fíjense, me tengo que volver nuevamente a la parte de código y rehacer toda la secuencia. Tenemos entonces la parte de este diagrama, la parte superior, que involucra los diagramas en bloque, que siempre se supone que uno tiene que, antes de ponerse a programar sobre la computadora, arrancar con un bosquejo mental. El bosquejo mental se soporta muy bien por medio de un diagrama en bloques, por medio de un diagrama de flujo, por algo que vamos a ver más adelante, una máquina de estados. Luego viene la codificación, la compilación y la simulación en el aire, en el sentido que no estoy usando sobre ningún componente. Una vez que eso arranca, ahí elijo el componente y continúo con la simulación, pero a nivel de componente, es decir, sobre algo que tiene tiempos de propagación, que tiene fan-in y fan-out. La parte superior de este diagrama es todo perfecto, es todo maravilloso. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro esto? Bien, acá tenemos entonces un diagrama un poco más ampliado. Acá tenemos nosotros una entidad en la cual vamos a tener ports. Ports son patitas de entrada, patitas de salida. ¿Qué las voy a tener que definir?
voy a tener generics. Generics son definiciones. Del tipo, cuando yo había dicho antes que hacía un multiplexor de n vías, de n entradas, ahora ese n entrará dentro de lo que llamamos nosotros generics. Son definiciones. Es la asignación, por ejemplo, numérica de n a 14 porque quiero hacer un multiplexor de 14 vías. Después de eso tenemos, y observen ustedes, varias arquitecturas asociadas con esa entidad. Varias arquitecturas para probar distintas cosas. Por ejemplo, una arquitectura que trabaje con procesos secuenciales. Otra arquitectura que trabaje con procesos, con sentencias concurrentes. Vamos a ver qué se trata. Y otra arquitectura que sea estructural, es decir, que nos dé a través de una representación esquemática o estructural lo que queremos nosotros que implementar. Todo eso se conjuga en una sola entidad. Y hago yo la prueba de cuál es la configuración que me conviene, más o bien, eventualmente, usar parte de cada una de esas arquitecturas. Bien, esto no. Por ejemplo, la entidad. La entidad describe los puertos de entrada-salida. Veamos la sintaxis como es. Acá vamos a hacer un registro, que no sabemos todavía qué es, de 4 bits. Entonces, acá tenemos el nombre de la entidad. Si lo que aparece en itálica, perdón, itálica no, en bold, ¿cómo es que se llama? En negrita, perdón. En negrita es algo fijo. Lo que no aparece, lo que aparece en no negrita es algo definible en cada caso. Entonces, lo que es el sello es entidad e is. En el medio irá el nombre de la entidad, que eso lo cambiamos nosotros como nos convenga. Entonces acá el nombre de la entidad es reg4. Luego viene el nombre de los ports. Los ports son las patitas de conexión. Acá tenemos un conjunto de patitas que serán de tipo entrada, que son D0, D1, D2, D3, enable y clock. ¿Por qué? Lo que estamos planteando nosotros acá es un registro y que es algo bastante simple de explicar y de entender como concepto de entidad. Un registro, que en este caso es de 4 bits, tenemos 4 entradas más una señal de clock, de reloj, que da idea de tiempo, y una señal de habilitación, que habilita la salida. Y tenemos, estas serán las entradas D1, perdón, D0, D1, D2 y D3, y las salidas que serán Q0, Q1, Q2 y Q3. Cuando clock lo permite, esa ya sería el funcionamiento, que es objeto posterior. Cuando clock lo permite, las entradas aparecen sobre la salida. Tenemos entonces el nombre de la entidad, el nombre de los ports, y después tendremos el modo del port. Modo significa que es entrada, salida, alguna otra cosa. Y después tendremos palabras reservadas, por ejemplo entity, por ejemplo and, por ejemplo or. Son todas palabras reservadas. Entonces yo puedo encontrarme, si todavía no tengo experiencia, que defino una variable o defino una entrada con un nombre y me protesta el compilador diciendo ese nombre no lo puedes usar porque es reservado. Eso es lo que significa palabra reservada. ¿Está entendido qué es cada una de las partes de la descripción de la entidad? Entonces, la entidad tendrá que ir un sello que diga entity e is.
En el medio irá el nombre. Después viene la descripción de los ports, de las patas. Y luego tenemos la definición del modo, que es in o out. Y terminamos cerrando la entidad diciendo hasta acá llegué, porque si no, ojo, el compilador sigue entendiendo todo lo que viene a continuación. Si no le pongo end entity, sigue entendiendo que lo que viene a continuación forma parte de la entidad. Marco el principio con entity y marco el fin con el end. Entonces defino por último el tipo de port. Porque vamos a ver que voy a tener varias alternativas para definir qué tipo de port utilizo. En este caso son bits, una variable de tipo booleano. Y no me tengo que olvidar de, fíjense, esto es muy importante, el punto y coma. Bien, la arquitectura lo que hace es describir lo que hay adentro de la caja, que ha sido circunscripta por medio de la entidad. Puede ser una combinación de descripciones estructurales, como habíamos visto en la imagen anterior, en la cual utilizamos, por ejemplo, la definición de compuertas y su interconexionado. O bien podemos utilizar bloques funcionales ya descritos anteriormente que los incorporamos en la arquitectura. Después vamos a tener descripciones del comportamiento. Eso es behavioral. Esa es una palabra que debemos acostumbrarnos porque va a aparecer muchas veces sin traducir porque se la sobreentiende. Comportamiento es behavioral. Modelo de comportamiento es behavioral model. La traducción es muy eficiente. Flujo de datos, data flow. Acá tenemos descripciones algorítmicas en las cuales utilizo, por ejemplo, if, típicamente, if then, si se cumple esta condición, luego hago tal otra cosa. Por ejemplo, si A es igual a B, then, luego, a estado le asigno el valor de nuevo estado, de estado new. Fíjense que acá hay dos cosas distintas. El igual lo utilizo para comparaciones. Mientras que cuando cambio de valor una asignación, por ejemplo estado, la cambio con el igual y el menor, que está representando la transferencia del contenido de la parte derecha a la parte izquierda de esa asignación. Puedo también incorporar dentro de esta arquitectura expresiones booleanas. Fíjense que acá estoy haciendo aparecer paréntesis en algo que para mí, de acuerdo con lo que yo conozco de lo tradicional, no debería colocar paréntesis. Vamos a mencionar la precedencia que tienen los operadores. Los operadores que serán AND, OR exclusiva, NOT. Vamos a ver si tienen precedencia o no uno sobre otro. Por ejemplo, en el álgebra tradicional, ¿qué tiene precedencia? ¿El producto o la suma, por ejemplo? Si yo tengo A más B por C, ¿qué hago primero? B por C. Y el resultado se lo sumo a A. Bueno, acá es distinto, vamos a ver. Entonces acá
también, cuando yo en el álgebra tradicional no estoy seguro de qué hacer, pongo paréntesis. A veces son paréntesis redundantes porque ya se sobreentendía con las precedencias que tienen los operadores. Pero por las dudas, para que no haya duda, le pongo paréntesis. Y acá hago lo mismo. Entonces, puede haber varias arquitecturas por cada entidad. Recalcamos eso. Vamos a ver algún ejemplo también en clase de que yo tengo una entidad y después abajo, en el mismo archivo, todo junto, vienen varias arquitecturas. ¿Con la idea de qué? Con la idea de que yo elija una u otra. En el comportamiento lo que hago es, fíjense, una cosa es, cuando yo hablo de la arquitectura del comportamiento, estoy diciendo que voy a voy a implementar un algoritmo. A ver, ¿qué es un algoritmo? Es una serie de sucesos que se tienen que dar para... Puede ser. Sí, está bien. O es una serie de sucesos que se tienen que dar para resolver un problema. Es decir, el algoritmo es una idea. El algoritmo es una secuencia de eventos que debo yo implementar como para resolver un problema. Por ejemplo, supónganse que yo quiero, tengo un conjunto de números en un vector. Los quiero ordenar de menor a mayor. Bueno, tengo varios algoritmos, varios métodos para ir ordenándolos de menor a mayor. El primero que es empezar a barrer todo el vector y ver cuál es el número más grande. ¿Ese qué hago? Lo llevo al extremo. Y el número que estaba en el extremo lo pongo en lugar del número que acabo de retirar. Me quedaron, supónganse que eran 16 elementos, me quedaron 15. Vuelvo a hacer lo mismo. De los 15 que me quedaron, busco el más grande. Ese número más grande lo llevo a la posición 15. Y el que estaba en el 15 lo pongo en el lugar del que estaba antes. Me quedaron 14. Bueno, ese es un algoritmo de ordenamiento. Es una idea. Lo que acabo de describir es tremendamente ineficiente. Entonces habrá algoritmos más eficientes. Es lo que llamamos entonces por comportamiento. El algoritmo me permite a mí resolver el comportamiento. Es en base a lo que yo quiero que haga el comportamiento. Vamos a tener declaraciones de asignación de señales. Todo esto es el tipo de cosas, insisto, que entra por los dedos y no por los ojos. Entra declaraciones de procesos que los vamos a entender cuando describamos circuitos secuenciales. Declaraciones secuenciales con señales y con esperas, waits, como para simular, por ejemplo, tiempos de propagación o demora. Entonces, VHDL no hace suposiciones o asignaciones sobre el hardware que vamos a utilizar. VHDL solamente analiza el comportamiento, la estructura y la temporización y el timing. Y el timing lo analiza de acuerdo con lo que yo le digo que es el tiempo de propagación de cada bloque del circuito. Recién, cuando llegue a la segunda etapa en la cual elija yo el componente, recién en ese momento ya va a ser asunciones propias del fabricante, que va a decir: la compuerta AND tiene un tiempo de propagación de 5 nanosegundos. La compuerta OR, esta de acá, tiene un tiempo de propagación de 6 nanosegundos, pero la que está más arriba tiene un tiempo de propagación de 4 nanosegundos. Eso lo va a hacer en la segunda etapa, cuando ya elegimos el componente,
con datos que provee el fabricante. Antes los tengo que proveer yo, pero por estimación. Entonces, no hace ningún tipo de asunción respecto al hardware. Bien, acá estamos entonces en el ejemplo que habíamos planteado nosotros, del registro y de la entidad. Tenemos 4 ports de salida que son Q0 a Q3, tenemos 6 ports de entrada que son de D0 a D3, enable más clock. Repetimos la entidad. Y ahora, la entidad, lo que aparece en azul es lo obligatorio. Lo que aparece en negro es lo que uno va escribiendo en cada caso. Entonces, entity, ace y port dijimos que son un sello. Vendrá el nombre de las señales y después diré qué tipo de señal se trata, bit o alguna otra cosa que venga después, y diré el modo. El modo es entrada o salida. Eso es obligatorio ponerlo, in o out. Análogamente, las señales se representan. ¿Qué es una señal? Una señal es asignarle a un punto de conexión. Supongamos nosotros que tenemos dentro de nuestro esquema, nos queda algo así como esto. Es una compuerta AND cuya salida va a la entrada de una compuerta OR. Entonces, yo digo, para tratar de entenderlo, ¿vieron cuando tengo un circuito complejo que voy marcando puntos y le doy nombres con variables que no existen en la práctica, pero solamente para que no me resulte difícil de entenderlos? Acá hacemos lo siguiente, yo le voy a asignar, por ejemplo, a la unión entre la salida de la compuerta AND y la entrada de la compuerta OR, la voy a llamar, por ejemplo, miren qué original, variable Pepe. Y diré después, entonces, las señales se definen de igual manera. Tendré el nombre de la señal, el modo, in o out, o ninguna de esas cosas, y el tipo de señal que se trata. Y por último, terminaré con el nombre de la entidad. Modo puede ser in, out, buffer o in, out. ¿Por qué me aparece buffer e in, out? Por una cosa que es bastante sencilla de entender porque forma parte de las definiciones. Imaginemos nosotros que tenemos una entidad que la llamamos AND-END. Esa entidad tendrá, por ejemplo, X y Y como entrada y tendré, por ejemplo, F como salida. Si por alguna razón, bueno, en este caso es muy sencillo, la AND-END significará que tendré el equivalente de una compuerta AND vinculando. Supóngase que quiero, porque me conviene circuitalmente, utilizar la salida de la compuerta AND para realimentarla. El compilador me va a mandar un insulto descomunal. Porque el tipo me dice, para un poco, vos me dijiste que F era out. ¿Cómo la vas a leer si sale para el exterior? En ese caso, debería definir F como, si quisiera utilizarla para adentro, debería definirla como in-out. En ese sentido es muy estricto el compilador VHDL. Pero una pregunta, ¿en dónde se localiza? ¿Dónde iría entonces esa? In-out. In-out Porque iría había un renglón que era para definir la entrada. como modo. Para la salida. Iría como modo. No, pero en un tercero sería o... No, diría que F será in-out.
En lugar de ser in o out, será in out. A ver, acá. Supónganse que yo quisiera realimentar Q para adentro. Entonces yo diría que Q0, Q1, Q2, Q3 es in out. Bit. Bit significa qué tipo de variable se trata, qué tipo de asignación se trata. Pero sería in out porque se supone que la quiero realimentar. Entonces la pregunta es, ¿por qué no pongo todo in out? Justamente porque cuando yo quiero marcar una salida, quiero que quede identificado como salida para que si me mando alguna macana en algún momento y conecto alguna salida y quiero usarla como entrada, que me aparezca el error. Por eso escribo las variables con el sentido de tratar de respetar el criterio con el cual fueron designadas como entrada o como salida. ¿Y ahí cuando se indica que se va a usar el enable? ¿No es? En el siguiente renglón, el de salida, no hay que poner el de buffer. ¿Por qué? No digo, porque Enable es una entrada. pero si está deshabilitada, la salida es como... Pero eso ya no es un problema de la entidad, es un problema de la arquitectura. Eso. En la entidad usted dice, enable es una entrada. Punto.